empezar un poquitito a charlar de esta continuación. En la clase pasada vimos un panorama de lo que es la posesión en su concepto, etimología, los antecedentes, la polémica acerca de la naturaleza jurídica, un hecho en su naturaleza y un derecho en sus consecuencias para Savigny, un derecho para Jhering, que no es otra cosa que el derecho de propiedad visto en los hechos, o sea, la apariencia de la propiedad, y después nos fuimos a los elementos de la relación posesoria, el corpus y el animus para Savigny, corpus como estar en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla a cada instante y de defenderla de toda injerencia extraña. En esa posibilidad física y en esa defensa aparece la llamada teoría de la custodia, que forma parte del corpus posesorio, y el animus, que era una suerte de descarte, porque siguiendo el derecho romano, Savigny decía que se puede poseer de dos maneras: o bien reconociendo en otro un derecho superior, en cuyo caso el sujeto es un mero tenedor, o no reconociendo en otro un derecho superior, y en ese caso el sujeto es el verdadero poseedor porque tiene el animus domini o animus rem sibi habendi, es decir, de haber la cosa para sí, que no es otra cosa que el ánimo de apropiación. Algo que no les comenté es que en alguna edición posterior, el propio Savigny, un poco irónicamente, dice que él ha recibido algunas críticas acerca de esta teoría del animus como algo muy esquemático, porque dice que algunos autores resumieron su concepto, el concepto de animus domini o animus possidendi, a el hecho de reconocer o no reconocer en otro un derecho superior. Y que a veces esa intención o ese ánimo de dueño puede no ser tan concreto porque el poseedor puede tener la cosa o tener la intención de tener la cosa, no ya con fines de ejercer el dominio, sino con cualquier otra finalidad. En ese caso, dice Savigny, que podríamos concebir dentro de su teoría una tercera hipótesis. La primera es no reconocer en otro un derecho superior, la segunda es reconocer en otro un derecho superior, y la tercera sería aquella en donde el poseedor puede querer tener la cosa no planteándose la intención de ejercer el dominio, sino simplemente querer tenerla para algún fin particular, como podría ser, por ejemplo, el usar la cosa o en percibir sus frutos. Y muy irónicamente, el propio Savigny dice, bueno, en este caso se resuelve la cuestión de la misma manera que en el esquema anterior. Si reconoce en otro un derecho superior, será tenedor, y si no reconoce en otro un derecho superior, será el poseedor. Respecto de la teoría de Jhering, cuando les dije que el concepto de corpus está dado por el comportamiento normal que el propietario tiene respecto de las cosas, atendiendo a su naturaleza y a su destino económico, es el primer concepto, por así decirlo, en donde la problemática económica salta a la vista en la relación posesoria. Y otro autor que hizo mucho más hincapié en este tema, en el tema de la
finalidad económica de la relación posesoria fue Saleils. Bueno, como consecuencia de este panorama que vimos en la clase pasada, terminamos encontrando que estas dos teorías, en realidad tan opuestas como se las presenta a veces, no son tan diferentes, sino que ambas pueden bien entrar dentro de la teoría posesoria como un complemento. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El jurista, el verdadero jurista, cuando interpreta la ley, las teorías, las doctrinas, siempre debe hacerlo de manera sistemática, de manera armónica, de manera que intente conciliar los textos, las teorías, y no como algo, como una actitud rupturista. Recuerdo cuando yo estudiaba que recién había sido sancionada la ley 17711 y cuando se le planteaba alguna cuestión algo contradictoria entre el texto de la ley originaria del Código de Vélez Sarsfield y el texto de la 17711, el doctor Borda decía, bueno, pero esto está tácitamente derogado. Y a nosotros luego nos enseñaron los distintos profesores que en realidad la interpretación de la ley, de las doctrinas, de las teorías, siempre debe ser sistemática, siempre debe ser en sentido armónico y nunca en sentido confrontativo. Bueno, siguiendo este criterio, que por otra parte ya vamos a ver, lo consagra el Código Civil y Comercial, tendríamos que ver en las dos teorías, en las dos posturas doctrinarias, una suerte de complemento. Y ese complemento estaría dado por esas dos acepciones que los romanos le daban al término posesión. El ius possidendi como derecho de poseer, es decir, como contenido dentro de un derecho real, y el ius possessionis, es decir, el hecho de la posesión que a su vez genera consecuencias o efectos jurídicos, tal el caso de la defensa posesoria o el caso de la prescripción adquisitiva o usucapión, que es otro gran efecto que tiene la posesión. En realidad, en esta nueva clase, vamos a recorrer esa doble acepción y ahí vamos a poder comprender que estas dos teorías, lejos de ser tan antagónicas como las quiso presentar el propio Ihering, pueden vivir, para llamarlo, o convivir dentro de la teoría posesoria, porque la posesión se manifiesta de las dos maneras, en su naturaleza como un hecho, que a su vez es generador de efectos jurídicos, y desde el punto de vista de los derechos reales, como contenido de los derechos reales, porque ustedes ya a esta altura habrán visto algún concepto relativo al dominio, que es el más paradigmático y completo de los derechos reales. Bueno, el dominio también por los romanos podía resumirse en cuanto a las facultades del dominus en el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, derecho de usar, de gozar, o sea, percibir los frutos, y el de disponer material y jurídicamente de la cosa. Bueno, para usar y gozar y disponer materialmente de la cosa, necesariamente, indispensablemente, hay que poseerla.
de manera tal que la posesión, entonces, se nos muestra como formando parte de la estructura de un derecho real, y no de un derecho real cualquiera, del más pleno, del más paradigmático, como les decía, de los derechos reales. Ahora vamos a ver que esa posesión, en el encuadre jurídico, puede llegar a ser categorizada. Y cuando vemos las categorías de la posesión, vemos también esa dualidad, ese doble aspecto del que yo hacía referencia hace un momento. Cuando entramos a recorrer el texto de la ley, nos vamos a dar cuenta que la posesión se presume legítima. Hay una presunción de legitimidad que ahora está consagrada expresamente en el Código, que antes no lo estaba, al menos desde el punto de vista formal, al menos desde el punto de vista explícito. Así, en el 1916, bajo el título de presunción de legitimidad, dice: las relaciones de poder se presumen legítimas, a menos que exista prueba en contrario. Y aquí me quedo porque antes de seguir con la segunda parte del artículo, vamos a iniciar una especie de pantallazo muy pequeño de lo que era el código anterior. El código anterior era más sistemático que este. Este código es difícil para ustedes, es difícil para nosotros, pero también es difícil para ustedes porque es un código poco expresivo, que omite principios o aspectos que en el código de Vélez-Sarsfield estaban muy claros. Claro, el código de Vélez-Sarsfield tenía 4.051 artículos, el doble de este. Y bueno, aquí, en este nuevo código, hay una dicotomía, porque por una parte, este nuevo código, como algo moderno, le quiere dar un gran poder protagónico al juez, y que sea el juez el que lo interprete y que sea el juez el protagonista. A diferencia del código anterior, que era un código decimonómico, es decir, un código que había nacido al abrigo del Código de Napoleón, del primer gran código civil de Occidente. Y claro, el Código de Napoleón era hijo de la Revolución Francesa, finalmente. De manera tal que allí todo era libertad. De modo tal que lo que no estaba expresamente prohibido estaba permitido. Lo que no estaba expresamente declarado como inválido o nulo era válido. Las convenciones eran la fuente emanada de la voluntad de los hombres libres. Pero claro, ahora que se le ha querido dar al juez un gran protagonismo en el ámbito de derechos personales, en el derecho de daño, por ejemplo, resulta ser que en el ámbito de los derechos reales, el código no puede darle protagonismo al juez. ¿Por qué? Porque los derechos reales están gobernados por normas rigurosamente obligatorias. Normas positivas rigurosamente obligatorias, de modo tal que todo tiene que estar en la ley. Y si no es todo, como diría algún autor más moderno, al menos las normas estructurales, las más importantes, las que hacen a la estructura del derecho real. De modo tal que esa normativa inexpresiva que le permite al juez un gran protagonismo, porque el juez puede interpretar para acá, para allá, puede
aplicar su buen criterio jurídico y racional para llegar a una solución más que convincente del caso, atendiendo a su naturaleza y a las normas que lo rigen, o a las circunstancias del mismo, resulta ser que en el ámbito de los derechos reales esa libertad interpretativa no la tienen los jueces. Es más, existe prohibición expresa de crear derechos reales o de constituir derechos reales por la vía judicial. De modo tal que la ley aquí sí al menos, tendría que ser un poco más docente, más plena, más completa que la que estos autores han pergeñado en este código. Y claro, como no lo es, tenemos que recurrir a veces, muy frecuentemente, al código anterior para explicar qué es lo que quiere decir este y para recordar los olvidos de este código. Si no hacemos esto, si no acudimos a esta tarea, sobre todo en el ámbito de la docencia, corremos el riesgo de no enseñar bien. Y un riesgo peor, que es el de que ustedes no aprendan bien. Y el Estado a mí me paga para enseñar o transmitir lo poco que sé, de modo tal que a veces, para hacerlo, necesariamente debo acudir a las fuentes para mostrarles dónde estamos parados y para que ustedes entiendan qué es lo que esta ley tan corta, para llamarlo de alguna manera, nos dice o nos quiere decir. En el código anterior, el legislador Vélez Sarsfield había categorizado a la posesión en legítima o ilegítima. No ha cambiado demasiado este esquema, ya lo verán, ya lo veremos, pero sí debo decirles que el código nuevo, que bien podría haber copiado, cuando digo copiado no hablo de una actitud despreciable, no, podría haber rescatado esas normas docentes y plenas del código anterior, no lo hizo, quiso innovar, quiso ser diferente. ¿Y saben qué? Fue diferente, pero no fue claro. Y como no es claro, debemos ir a la fuente para que luego ustedes puedan conocer acabadamente qué es lo que se quiso decir. En el código anterior, les decía, en el artículo 2355, el código partía de la primer gran distinción entre las distintas categorías de posesión. Y decía que la posesión puede ser legítima o ilegítima. Aquí, según vimos, la posesión se presume legítima. Pero el legislador no nos dice que es una posesión legítima. De modo tal que para que yo les pueda explicar en qué consiste esta categoría, indispensablemente tengo que recurrir al código anterior, porque sólo así lo van a entender. Sólo así van a entender cómo este nuevo código recalifica a la posesión ilegítima y hace traslados, ya van a ver. En el código anterior, les decía, la posesión legítima era considerada tal aquella que es el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones que el código establece o establecía en aquel momento. Bueno, esa definición de posesión legítima nos dejaba una puerta abierta, porque está bien, la posesión es el ejercicio de un derecho real, y hasta ahí lo entendimos todo. Pero Vélez Sarsfield remitía a otras disposiciones al decirnos que ese derecho real o que esa posesión se consideraba legítima cuando sea el ejercicio de un derecho real, siempre que ese derecho real hubiese sido constituido de conformidad con las disposiciones que el Código establece para la constitución de los derechos reales. Porque si hubiese nacido
De otra manera, esa posesión no sería legítima, según vamos a ver. Entonces había que ir a averiguar cómo se constituía un derecho real para saber luego si el derecho del caso estaba constituido conforme a esas disposiciones, para luego saber si esa posesión que importaba su ejercicio era o no legítima. ¿Y cómo se constituía un derecho real en aquellos tiempos? Bueno, igual que ahora, con el título y con el modo, es decir, con esos dos elementos. Pero claro está que la palabra título debe necesariamente ser contemplada en dos acepciones diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de título lo hacemos en sentido sustancial y también lo hacemos en sentido formal. La palabra título en sentido sustancial, creo yo, esto lo han visto, pero voy a repetirlo, lo han visto en otras clases, es el acto jurídico generador de la transmisión. Es el negocio jurídico generador de esa transmisión. Bien, ¿en qué consiste ese acto? Consiste ni más ni menos que en un negocio jurídico causal, un contrato que indispensablemente debe ser idóneo para la constitución del derecho de que se trate. Así, por ejemplo, puede tratarse de una compraventa, de una donación, de una permuta, de un pago, una dación en pago, es decir, un pago por entrega de bienes, de una constitución de sociedad, cuando el aporte societario consiste en la propiedad de una cosa que un socio aporta a la sociedad. Todos esos negocios jurídicos, esos actos jurídicos, esos contratos, son la causa generadora de la transmisión del derecho real. Pero el derecho real no nace por el contrato. ¿Por qué? Porque antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Estoy hablando del código anterior. En este se repite el mismo esquema, pero lo repiten dicho de otra manera, con lo cual confunden al intérprete. Y mucho más confunden al que estudia. Título en sentido sustancial era, pues, el negocio jurídico generador. Pero la palabra título tiene también una acepción formal. Y título en sentido formal no es ya el acto, sino el instrumento portante de ese acto. Es el continente de ese acto. Hay una relación entre la forma, entre el título formal y el acto causal, el negocio, el contrato generador del derecho real. Hay una relación entre continente y contenido. El continente es la forma, el contenido es el tenor que está plasmado dentro de ese instrumento que expresa, valga la redundancia, una expresión de voluntad. Bueno, el derecho real requiere de una constitución, para la constitución del mismo, de un título suficiente desde el punto de vista sustancial, es decir, que debe ser un contrato idóneo, traslativo, un contrato idóneo para transmitir el dominio, por ejemplo, y no una simple locación o un simple comodato que no constituye derecho real alguno, sino meros derechos personales. Entonces, la suficiencia o idoneidad del título sustancial tiene que ver con su propia naturaleza, es decir, si desde el punto de vista de su naturaleza resulta apto para transmitir o constituir el derecho real de que se trate. Por ejemplo, en la compraventa,
que por definición dice, habrá compraventa cuando una persona se obligue a transmitir la propiedad de una cosa y la otra recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Bueno, acá vemos que la compraventa es emblemáticamente el título apto por vía onerosa para la constitución del derecho de dominio en cabeza del comprador. Bueno, esa compraventa, desde el punto de vista formal, también debe ser suficiente. Y si se trata de una venta de inmueble, debe aparecer inexorablemente la escritura pública, que es la forma obligatoria con la que todos los contratos en donde se constituyan, transmitan o modifiquen o lo que fuere, derechos reales sobre inmuebles, deben ser hechos por esta formalidad. Ya tenemos entonces que el título para la constitución de un derecho real requiere de suficiencia sustancial y formal, es decir, plenamente suficiente en su doble acepción, en sus dos aspectos. Pero como les decía, con el solo título no se adquiere ningún derecho real. Hace falta otro elemento que es el modo. Y el modo, en los actos entre vivos, hemos visto que es la tradición, es decir, la entrega material y efectiva de la cosa. Cuando un derecho real fue constituido de esa manera, en el caso de los inmuebles, después de la ley 17711 y la 17801, que es la Ley Nacional de Registros, se requiere en materia inmobiliaria la publicidad registral, pero no como modos constitutivos, sino que al solo efecto de la publicidad y de la oponibilidad del derecho nacido respecto de terceros interesados. Bueno, muy bien. Tenemos entonces que se han cumplimentado el título y el modo. Si esto se ha cumplimentado acabadamente, si el modo ha consistido en la entrega material y efectiva de la cosa, es decir, la tradición viene del latín traditio, que significa entrega, y esa entrega debe consistir en un acto material, debe mediar un verdadero desplazamiento de la cosa del tradens a la sapiens, del transmitente al adquirente, sea por actos materiales del tradens con el asentimiento de la sapiens, porque la pone a su disposición como una verdadera investidura de poder, tal la definición del doctor Gatti, o bien actos materiales de ambas partes, uno la entrega, el otro la recibe, o actos materiales del adquirente con el consentimiento del tradens, la adquiere, la toma. Bien, también puede darse el caso de lo que se conoce como la posesión vacua, es decir, el tradens deja libre el predio para que el otro ingrese. Bueno, esta es otra manera de transmitir la propiedad o el dominio y de adquirirse la posesión por actos entre vivos. Si el derecho real fue cumplimentado de esta manera, con título y modo suficientes, la posesión que importa su ejercicio es legítima. No lo es cuando, según vamos a ver, falta algún elemento trascendente de estos que acabamos de ver. Y el Código de Vélez, casuístico, sí, se lo criticó, sistemático en muchos aspectos, redundante en otros, pero era docente. Entonces, en el mismo artículo 2355 nos decía, será ilegítima cuando sea adquirida sin título o por un título nulo. En el Código de Vélez Sarsfield, el acto nulo era el acto de nulidad manifiesta,
donde el vicio estaba a la vista y por lo tanto nada se podía adquirir de un acto manifiestamente nulo. Era un acto que, como decía el doctor Alsina Tienza, nacía muerto, porque no producía efecto alguno. Bueno, cuando no hay título o el título es manifiestamente nulo, es evidente que la posesión que se adquiere es ilegítima. Pero también decía el código que será ilegítima cuando se adquiere por un modo suficiente. Es decir, cuando la tradición no se cumplió acabadamente, sea porque le faltó materialidad, sea porque los o el Tradens o el Acipiens no eran capaces, o hubo un vicio de la voluntad, hubo violencia en la adquisición, consecuentemente la suficiencia de la tradición no existió. Pero también se refería a la aptitud de las personas. Y decía que también era ilegítima cuando esa posesión o la tradición o el derecho se adquirió de quien no tenía derecho de poseer, por ejemplo, un no propietario, que nada puede transmitir, es decir, que no puede transmitir un derecho que no tiene, o cuando se adquiría de aquel que no tenía derecho para transmitir la cosa. A lo mejor era el propietario, pero no tenía derecho de transmitir. Por ejemplo, un fallido, una persona caída en quiebra que la ley de orden público, el llamado orden público concursal, le impone la interdicción y por lo tanto no puede disponer de sus bienes. Cualquier posesión adquirida en estos términos de otro es ilegítima. Y eso era lo que decía el Código de Vélez Sarsfield. La posesión legítima es la posesión del propietario, es la posesión del titular. Por lo tanto, empieza y termina allí. Nada le cuestionamos al propietario que adquirió conforme a derecho. Pero la posesión ilegítima sí es susceptible de ser recategorizada o recalificada. ¿Por qué? Porque la posesión ilegítima puede, a su vez, ser de buena o de mala fe. Y aquí encontramos una trascendente categorización o calificación de la posesión en dos categorías, de buena y de mala fe, que van a ser de enormes implicancias por sus efectos jurídicos. ¿Y cuándo seré poseedor de buena fe? Bueno, el código lo decía en el artículo siguiente, el 2356. Código al que sigo recorriendo, no por antojo ni capricho, sino para que ustedes entiendan. ¿Cuándo yo puedo sentirme propietario? ¿Cuándo yo puedo ser un poseedor de buena fe? ¿En qué consistirá la buena fe? Bueno, obviamente, ni más ni menos que el haber adquirido la posesión creyendo que la adquiría conforme a derecho. Por lo tanto, creo, sospecho, indudablemente, estoy convencido, les diría, que soy el propietario, el nuevo titular del derecho real. Pero ¿saben qué? No lo soy. ¿Cómo que no lo soy? No, no lo soy. La ley dice que soy poseedor de buena fe cuando por ignorancia o error de hecho estuviere persuadido de mi legitimidad. Es decir, yo estoy convencido que mi posesión es legítima, yo creo que la adquirí conforme a derecho, yo creo que soy propietario y creo que estoy ejerciendo de buena fe una posesión legítima, pero en realidad no lo soy. He incurrido en un error y ese error debe reunir
todas las características de la teoría del error que ustedes ya conocen y han estudiado en parte general del derecho civil, en parte general del derecho penal, etc. Es decir, el error debe ser esencial, debe ser indudable, debe ser inimputable e insospechable. Es decir, no puede atribuirse el error a la propia torpeza del sujeto, por lo tanto debe ser inimputable, y también debe tratarse de un error de hecho, como les decía, porque el error de derecho o ignorancia de las leyes no son excusables. ¿Qué diferencia hay entre error e ignorancia? El maestro Salvat decía, ignorancia es no saber, error es saber mal. Bueno, ahí está la diferencia. La ignorancia de las leyes no es excusada bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque como son obligatorias, se presumen conocidas. Para eso se publica. Bueno, parece ser que soy un poseedor de buena fe porque me creo, estoy persuadido de la legitimidad de mi posesión. Pero para yo creer en eso, inexcusablemente, debo necesariamente invocar un título. Es decir, creer que lo adquirí en virtud de un título válido. El título que le dio origen a esa transmisión que me hizo propietario. Me hizo según creo, pero no soy propietario. Bueno, ¿cómo se llama ese título? A ese título se lo llama título putativo. Y el Código Civil de Vélez Sarsfield lo definía y nos mostraba cuál es el presupuesto de la buena fe. Este código nuevo, actual y vigente, ni lo menciona el título putativo. De modo tal que nosotros elaboramos nuestro concepto de buena fe muy acotado, que es el que nos da el nuevo código, pero no le encontramos el fundamento. Y el fundamento lo daba el código de Vélez Sarsfield, cuando decía en el artículo siguiente, 2357, que el título putativo equivale a un título existente cuando el poseedor, siempre por error o ignorancia de hecho, tuviera razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor. O cuando extendiere ese título a la cosa poseída. Son dos supuestos diferentes. Y en mis clases presenciales, desde hace muchos años, siempre les doy a mis alumnos dos ejemplos que tienen que ver con una actividad que hoy es absolutamente nula y está vedada. Tiene que ver con la actividad turística. El primer ejemplo, el del poseedor que cree o que tiene razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor, bueno, yo siempre les pongo a mis alumnos el de un ya veterano y sempiterno estudiante de Derecho que está, ya pasó los 40, y después de varios intentos aprobó parte general del derecho civil con 4 puntos. Y bueno, tiene un tío abogado muy reconocido y que está esperando que su sobrino se reciba para dejarle el estudio, para dejarle su clientela y demás, entonces lo ha alentado permanentemente a este sobrino. Y le dice, bueno, mira, si vos te recibís, yo además de dejarte mi estudio y demás, te voy a legar
mi departamento de Punta del Este. Gracias, tío. Bueno, acá está el legado. Firma en la escribanía el legado por acto público, testigos, etcétera, escritura pública, acá tenés mi legado. Pero vos me tenés que aprobar las materias que te quedan y te tenés que recibir de abogado. Bueno, siguió intentando leer Derecho de las Obligaciones, no pasó de la bolilla primera en su lectura, llegó el verano y se muere el tío, se muere el tío. Y él dice, soy propietario de un departamento en Punta del Este. Bueno, me voy a ir a pasar una buena temporada. Y ahí está en su departamento de la calle Gorlero, pleno centro, ahí cerquita del Conrad, de la playa, y resulta que un buen día, ya en febrero, le tocan el timbre y es un oficial de justicia que le trae una demanda de reivindicación. Y dice, ¿pero qué es esto? Y ahí fulana contra él. ¿Cómo contra mí? ¿Qué pasa aquí? Y parece ser que el tío, cansado ya de este estudiante que nunca iba a prosperar, revocó el legado y lo sustituyó a él por una señorita que había conocido en un congreso y que se mostraba muy apta para el ejercicio de la abogacía, era una joven abogada, modelo y demás, y bueno, el tío dijo, el departamento de Punta del Este va a ser mejor utilizado por esta señorita. Y bueno, y se lo legó, y ella, al ver que estaba ocupado por el sobrino, promovió la acción de reivindicación. Esto, que no es un cuento machista, ni mucho menos, lo que intenta es poner de relieve que el sobrino, poseedor del inmueble, invocaba un título y en realidad ese título le servía, ese legado, le servía para creer que él era el verdadero propietario, de modo tal que su posesión, sin duda, era de buena fe, porque él tenía razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor. En realidad, ese título carecía de toda virtualidad porque había sido revocado. El segundo supuesto ya no tiene que ver con Punta del Este, sino con un ejemplo que les vengo dando hace muchos años de la ciudad de Mar del Plata. Mes de marzo, pareja de gente jubilada, retirada, mayor, esa misma que ataca el coronavirus. Bueno, en aquel momento esta pareja se fue al casino después de una buena velada en un restaurante, y la señora parece que estaba con suerte porque tiró como 15 bancas seguidas, de modo tal que, como no habían retirado la apuesta, se llevaron aparentemente todas las fichas que había en el casino. Lo cierto es que cuando la convirtieron en dinero, no sabían qué hacer con eso. Y ella le dijo, mirá, yo quisiera, tengo un anhelo, ¿por qué no compramos un terrenito en algún lugar y el verano que viene o el otro venimos con nuestros nietos a pasar toda la temporada, ya que somos retirados, jubilados? Y bueno, dicho y hecho, fueron allá al Bosque Peralta Ramos, compraron un hermoso lote, lo escrituraron, etcétera, lo llamaron a un arquitecto, el arquitecto les dio el proyecto para hacer un hermoso chalecito alpino, lo hizo muy rápidamente y ellos lo decoraron con los 7 enanitos de Blancanieves en el jardín, a Blancanieves también, una rueda
de carreta pintada multicolor, enclavada en el césped, y cosas por el estilo para que llegaran los nietos. Y bueno, también estuvieron toda la temporada y en el mes de febrero, ya terminando, aparece una demanda de reivindicación. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es esta persona que nos está reclamando por el lote si nosotros lo compramos, lo pagamos, lo escrituramos? Sí, no, pero están ocupando el lote 4 y ustedes compraron el lote 3, que es el de al lado. El lote 4 pertenece a otra persona que es el que les está reclamando. Ese título, que carece de virtualidad jurídica para transmitir o constituir un derecho real, es un título putativo, porque ellos lo aplicaron por error del arquitecto o del agrimensor, lo aplicaron a la cosa poseída cuando efectivamente no era esa la que habían comprado. En esos supuestos, el título putativo, que es un título casi irrelevante, por así decirlo, jurídicamente, sirve como presupuesto de la buena fe del poseedor. Pero por otra parte, tanto en el código anterior como en el código actual, la buena fe se presume siempre. Y basta, esto sí es importante para ustedes, se ve mucho en los efectos de la prescripción adquisitiva, o en los casos de la reivindicación triunfante cuando hay que restituir el inmueble, basta que esa buena fe haya nacido con la misma posesión, es decir, que se computa esa creencia al momento del nacimiento de la posesión, al momento de la adquisición, porque es allí donde se califica la posesión. Los romanos tenían un dicho que obviamente servía porque lo aplicaban, que decía mala fides superveniens non nocet, la mala fe sobreviniente no perjudica. Muy bien, la buena fe se presume siempre. ¿Y cuándo hay mala fe? Bueno, mala fe hay en algunos casos en donde se invierte la carga de la prueba y la ley presume la mala fe. Cuando compramos cosas o adquirimos cosas de personas que no acostumbra a venderlas, o cuando compramos algo de quien por su aspecto nunca podría haberlas adquirido, la cosa que nos quiere vender o transmitir, o cuando hemos adquirido o estamos adquiriendo algo con un manifiesto vicio de forma en el título de adquisición. En todos esos casos, la ley, y en otros tantos, pero les pongo como ejemplo, presume la mala fe del poseedor. Tenemos entonces que la posesión puede ser legítima o ilegítima. Es legítima cuando es el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones que el Código establece. Y es ilegítima cuando se tiene sin título, por un título nulo, por un modo insuficiente de adquirirla, o cuando se adquiere de quien no tenía derecho de poseer o no tenía derecho de transmitir. A su vez, esa posesión ilegítima se califica en posesión de buena o de mala fe. La posesión es de buena fe cuando, por ignorancia o error de hecho, estoy persuadido de la legitimidad de mi posesión, es decir, creo que soy poseedor legítimo. Y es de mala fe, obviamente, que creo porque invoco un título, y ahí está el título putativo del que hablábamos. Y, por otra parte, hay posesión de mala fe cuando la misma es presumida por la ley, en los casos en que es presumida por la ley. También cuando se prueba
que el poseedor es de mala fe, es decir, ese poseedor que sabe que la cosa no le pertenece y sin embargo la ocupa. Ahora bien, la posesión de mala fe, a su vez, puede ser una posesión de simple mala fe o puede ser lo que los romanos llamaban posesión viciosa, categoría que consagró Vélez Sarsfield y que también ha consagrado este código, el vigente. La posesión es viciosa en casos de injustificada ocupación, es decir, casos absolutamente ilícitos que están a contramano de la legislación. Se trata de posesiones verdaderamente ilícitas. Así, por ejemplo, hay vicios que son inherentes a la posesión de cosas muebles y hay vicios que son inherentes a la posesión de cosas inmuebles. Los vicios inherentes a la posesión de cosas muebles, ya voy a hablar del código nuevo, que repite el esquema del código anterior, son el hurto, la estafa o estelionato y el abuso de confianza. Hay hurto, para la ley civil, no solamente cuando hay un desapoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena. También en los casos de lo que la ley penal califica como hurtos calificados, cuando se utiliza llave falsa o ganzúa, etc. Y también cuando hay robo, porque el robo, en síntesis, no es otra cosa que un hurto con fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas. Y también hay hurto para la ley civil como vicio de la posesión cuando hay robos calificados para la ley penal, como cuando son con el uso de armas o cuando son en banda, etcétera, etcétera. En todos esos supuestos hay hurto para la ley civil y así se califica a los fines de determinar que la posesión es viciosa, cuando es adquirida de esa manera o mediante ese mecanismo. Hay estafa cuando la posesión es adquirida mediante un ardid o engaño. Y hay abuso de confianza cuando, a diferencia de la estafa, en donde hay una secuencia que va del ardid o maniobra engañosa, error y el perjuicio, en el abuso de confianza hay un estado de confianza previa que después es traicionado, es abusado por parte de quien detentaba la cosa, que principia a poseerla para sí o la transmite a un tercero. En este caso, el tercero será poseedor vicioso si es el reducidor, es decir, el que sabe que la cosa era ajena. Y en materia de inmuebles, los vicios de la posesión son cuando ésta se adquiere por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. La violencia no es solamente la fuerza física e irresistible, es también la violencia moral o coacción, que consiste en amenazas inminentes. Y la clandestinidad es cuando la posesión se adquiere sustrayendo esa adquisición y su continuación del conocimiento del anterior poseedor, de modo tal que éste no se enteró. Por ejemplo, una persona que tiene un departamento en la calle Colón, de Mar del Plata, y que viene en enero y en febrero se la presta al sobrino, y después el resto del año está desocupado, bueno, parece ser que hay un portero infiel, o parece ser que hay alguien que le sustrajo la llave a este portero descuidado y ingresa al departamento deshabitado, lo ocupa, comienza a poseer, les hace creer a los vecinos que es el dueño, el nuevo dueño, los saluda en los pasillos, en el ascensor, y el único que no está enterado es el verdadero dueño, que está en Salta. Bueno,
Los vicios son relativos a los que los sufren y a los que participan en esos actos, de modo tal que, aunque esa posesión sea pública para varios, si no es susceptible de ser conocida por el anterior poseedor que la perdió, entonces la posesión es viciosa por clandestinidad. Lo mismo sucede con la violencia, que es relativa a quien la sufrió. Ahora vamos a ver cómo el Código Nuevo trata todo esto, con alguna norma diferente que por ahí es como que tiende a confundirnos. Hay, como les decía, una presunción de legitimidad. El 1916 dice que las relaciones de poder, porque también la tenencia entra en esta categorización, se presumen legítimas, a menos que exista prueba en contrario. Es decir, que partimos de la base de que en el caso de la posesión, por ejemplo, todo aquel que posee es propietario. Bueno, me estoy representando a Yering. Claro está que esa es una simple presunción, pero el Código Nuevo no nos dice cuándo la posesión es legítima, sí nos dice cuándo es ilegítima. ¿Y saben lo que dice cuando la posesión es ilegítima? Lo mismo que decía el Código acerca de la posesión legítima, pero al revés. Y dice que son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones de la ley. Yo me pregunto, ¿para qué cambiaron? Para decir lo mismo. Está injustificado ese cambio legislativo. No hace más que confundir, sobre todo al que está estudiando. Pero esto no sigue distinto. En el 1918 dice el legislador que el sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Y como la definición es, pero no es porque nada define, no habla de la teoría del error, no dice que el error debe ser esencial, etcétera, etcétera, etcétera. Luego agrega, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. La misma fórmula de Vélez Sarsfield. Por si ello fuera poco, en el artículo siguiente habla de la presunción de buena fe, que estaba en el Código de Vélez Sarsfield, consagrada y expresamente, y que hablaba de una presunción de buena fe genérica. Bueno, acá dice que las relaciones de poder, en el 1919, se presume de buena fe, la relación de poder se presume de buena fe, a menos que exista prueba en contrario, lo mismo que decía Vélez Sarsfield. ¿Cuándo se presume la mala fe? En los siguientes casos. A. Cuando el título es de nulidad manifiesta, es decir, el título nulo de Vélez Sarsfield para la posesión ilegítima. Cuando se adquiere de persona que habitualmente no hacía tradición de esta clase de cosas y carece de medios para adquirirla, la presunción de mala fe que daba Vélez Sarsfield. Y C, acá sí reconozco que tiene actualidad cuando recae sobre ganado marcado o señalado si el diseño fue registrado por otra persona. Es decir, yo soy el titular de la marca y la posesión la tiene otro, lo menos que tendría que tener es su nueva marca o la guía para la transmisión que yo le hice como titular. Determinación de la buena o mala fe. La buena o mala fe, dice el artículo 1920, dice, se determina al comienzo de la relación de poder y permanece invariable
mientras no se produce una nueva adquisición. Por último, en el artículo 1921 dice que la posesión es viciosa, la posesión de mala fe es viciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza, y cuando es de inmuebles adquiridas por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Los vicios de la posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejerce. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, mando a mis secuaces a sacar con violencia del inmueble, o sea en contra del poseedor o sus representantes. Yo también pierdo la posesión si lo sacan a mi inquilino del inmueble de mi propiedad, que él es mero tenedor y representante en la posesión del suscripto. Esta básicamente fue la clase de hoy. Hasta aquí llegué. En la clase que viene les voy a hablar de algo que me pidieron y que era lo relacionado con el ejercicio de la posesión mediando boleto de compraventa, que tantos dolores de cabeza y tantas polémicas trajeron para la doctrina. Ahora sí que abrimos el certamen de preguntas y respuestas. Genial. Tengo una que se dio a mitad de la clase más o menos, que fue de Leandro Morales. Si podría explicar la diferencia entre justo título, título suficiente y título putativo. Miren, yo se los puedo explicar ahora, pero prescripción adquisitiva se las voy a dar completa. Y además a esa pregunta le falta una categoría, porque una cosa es el título putativo, otra cosa es el justo título, otra cosa es el título suficiente y otra es el título perfecto. Todo eso no se preocupen que se los voy a dar en la clase de prescripción. No se los doy ahora porque en algunos aspectos no los van a entender. Así que le pido disculpas al alumno, pero bajo la firme promesa de que su pregunta la voy a responder. Genial. No los quiero confundir. No los quiero confundir con estas categorizaciones. Ya van a ver por qué. Genial. Ahora pregunta Martina, ¿podría explicar cuáles son los efectos de la posesión de mala fe? En realidad, esa es otra clase, que tiene que ver con los efectos de la posesión. Pero ustedes ya habrán visto que, no sé si tuvieron esa clase de efectos de la posesión, pero a grandes trazos, quiero, sin extenderme demasiado, quiero decirle que siguiendo al código de Vélez-Sarsfield, este nuevo código habla de los efectos de la posesión mediando una reivindicación triunfante. ¿Qué es esto? Todavía no vimos reivindicación. La acción de reivindicación es aquella que ejerce el propietario, el dominus, puede ser el titular de otro derecho real principal que se ejerza por la posesión, pero el ejemplo más paradigmático que a ustedes les sirve hoy es el dominio. Entonces, el dominus que ha sido desposeído o despojado, según vamos a ver, puede ejercer las acciones posesorias para recuperar la posesión o puede ejercer la acción de reivindicación. Cuando, por ejemplo, el otro invoca un derecho de él. Entonces ejerzo la acción de reivindicación, tendiente a recuperar la posesión perdida y darle así contenido y vida a mi derecho de dominio, contenido y vida que había perdido. En ese caso, si triunfo en el ejercicio de esta acción reivindicatoria, que es una acción petitoria, acción real, además de la restitución de la cosa a la que va a ser condenado por efecto de la sentencia
el demandado, existen una serie de cuestiones accesorias que los autores españoles denominan la liquidación del estado posesorio. ¿Qué es lo que se liquida, además de la restitución o entrega de la cosa al verdadero propietario por parte del demandado condenado? Y habrá que ver qué hacemos con los frutos que percibió, qué hacemos con las mejoras que hizo dentro de lo inmueble, qué hacemos con los gastos que realizó. Obviamente que las mejoras en todos los casos no son las mismas, porque hay mejoras necesarias, útiles, voluptuarias o voluntarias. Esto lo estudiaron ustedes en obligaciones, cuando vieron obligaciones de dar cosas ciertas, no ya para constituir derechos reales, sino para restituir las cosas a su dueño. Todo está relacionado en el derecho y también, obviamente, en el derecho civil. Pero, por ejemplo, el poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos. En cambio, el poseedor de mala fe debe restituirlos. Si no los puede restituir, tendrá que indemnizar. Lo mismo pasa con los gastos, habrá que ver los necesarios, porque si hizo gastos necesarios el poseedor de mala fe, tiene derecho a cierta compensación que radica en el mayor valor que le dio a la cosa, en la medida que le aportó algo y evitó un perjuicio, se estaba viniendo abajo el techo y lo reparó. Entonces yo, por un principio de enriquecimiento sin causa, mal podría pretender no resarcir de esto al poseedor aún de mala fe que le dio un beneficio a mi posesión o a mi derecho. Enriqueció mi derecho y mi patrimonio con este aporte. Por lo tanto, la ley me obliga a reparar al poseedor aún de mala fe con los gastos necesarios que realizó o las mejoras necesarias en su caso. Esos son meros ejemplos, pero esto está en el código, lo deben tener que seguir, en eso la ley es clara. También la ley les proporciona una clasificación de lo que son las mejoras, etc. Bueno, no creo que tengan dificultades, pero además este es uno de los temas que explícitamente les pedí a los adjuntos que estaban a su cargo a los fines de dar clase. No sé si habrán recogido el guante personalmente o si lo habrán delegado a su vez en sus ayudantes, pero a todo ello me remito para posibilitar que haya algunas otras preguntas. Me parece que algo contesté. La siguiente pregunta es de Abril Guidoni. ¿El vicio de una posesión puede purgarse o continúa siempre así? No. El vicio de la posesión se purga. En el Código Nuevo no hay una precisión acerca de esto. En el Código anterior se asociaba la purga de los vicios con el transcurso del plazo de la prescripción liberatoria de la acción posesoria, que es de 1 año. Hay otros autores o ensayos legislativos, por ejemplo el doctor Jorge Alterini, autor del proyecto del 98, había eliminado a la posesión viciosa como categoría. Porque decía que los vicios eran una especie de presencia casi fantasmal en el código en la medida que se purgan. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la posesión viciosa es una categoría que debe existir para marcar la cancha, discúlpenme la expresión, y decir, este es un poseedor de simple mala fe que sabe que este terreno no le pertenece y viene y pacíficamente lo ocupa porque es baldío, y es un poseedor de mala fe que es pasible de una acción de reivindicación o de una acción posesoria. Pero una cosa es esto y otra cosa es el poseedor violento.
ese es un poseedor que, además de ser poseedor vicioso, comete un delito. Entonces yo, legislador, no puedo poner en el mismo saco, en la misma categoría, a quien comete un delito de quien no lo comete. Y tampoco puedo generar un estado que propicie la ilicitud. Porque si el poseedor violento es igual al poseedor pacífico, entonces ¿para qué lo pongo como categoría? Claro está que la posesión violenta se purga, pero se purga solo cuando, a partir de que la violencia ha cesado. A veces la violencia dura un instante, es la fuerza física irresistible, la violencia física. Pero la violencia moral no siempre dura un instante. A veces adquiero la posesión con violencia física, pero la sostengo mostrándole el rifle al poseedor anterior como para decirle, cuidadito con asomar la cabeza. Ni se te ocurra recuperarla. En ese caso, la posesión se mantiene como violenta, y mientras ese estado de violencia aún moral no cese, esa posesión sigue siendo viciosa y no se va a purgar. Para otros, no se purga en ese momento cuando cesa la violencia, sino que hace falta un año más. Y ahí hay una discusión. Bueno, está presentado el tema. En la clandestina, cuando la posesión se hace pública o es conocida o es susceptible de ser conocida por el anterior poseedor, como para darse cuenta que perdió la posesión y que tiene que accionar para recuperarla. ¿Mm? Genial. Ahora ¿Continúa la respuesta o no? No, yo por eso creo que la contesté. Ahora las dos preguntas son de la unidad 15 en realidad. Una es de Leandro Morales, que pregunta si Defensas de la Posesión la va a dar a usted. Sí, la Y voy a la, dar yo, así que quédense tranquilos. y la otra habla de las diferencias entre la acción de despojo, el interdicto de recobrar y la acción de desalojo, que calculo que la va a dar cuando dé la unidad. Sí, lo podemos tratar, háganme acordar, pero en realidad la acción de despojo es una acción que está en la ley sustantiva. Y los interdictos procesales son remedios sumarísimos que están consagrados en los códigos de procedimiento provinciales. Bueno, acá tiene que ver el orden jurídico y la pirámide jurídica. El derecho sustantivo es nacional. Por lo tanto, las acciones posesorias están consagradas en un código de fondo, mientras que las provincias conservan los derechos no reservados y por lo tanto pueden para sí dictar una constitución y también la administración de justicia, etcétera, etcétera. Artículo 5 de la Constitución. Bueno, si pueden hacerlo, consecuentemente, al establecer sus propios regímenes procesales, pueden legislar acerca de este tema. Por lo tanto, son acciones diferentes. Pero hay también una discusión doctrinaria que tiene que ver con si los interdictos de los códigos de procedimiento son la regulación procesal de las acciones del derecho de fondo. Y para otros no. Esto no lo voy a tocar ahora porque no los quiero confundir, yo voy a dar esa unidad. La última pregunta básicamente es cuándo sería la próxima clase. La próxima clase va a ser este miércoles a las 16 horas. Y allí les voy a hablar de la posesión mediando boleto de compraventa,
Y después vamos a ver el viernes, creo, sujeto a confirmación, no quiero superponer mi clase con la de ningún otro, a la misma hora, en principio, sería, ya voy a tratar de agendarlas, voy a ver si lo puedo hacer, disculpen mi ignorancia, pero si no tuviera aquí a Brandon como escudero y administrador, no podría estar dándoles esta clase. Mis intentos anteriores fueron infructuosos y frustrantes, así que bueno, eso es lo que voy a hacer. Y el viernes, si les puedo dar otra clase, ya sería la de las defensas de las relaciones de poder. La semana que viene estaríamos hablando de adquisiciones derivadas, etcétera, etcétera, y también de la prescripción adquisitiva. Lo único que dijeron es el tema de que el viernes hay clase con Frontini. ¿En qué horario hay clase con Frontini? A ver. Ah, no, el miércoles. A ver, están diciendo ahí. Me dirías el horario. Te puedes activar el micrófono igual si quieres. Miércoles a las 3 de la tarde tenemos con la doctora Frontini. ¿Y cuánto dura la doctora Frontini? ¿1 hora, media hora, 40 minutos? Ha durado 2 horas la última clase. Ah, no. Yo la voy a poner la mía a las 4:30 entonces. Y bueno, que resuma su clase y que dé otra en su caso, pero yo vengo atrasado con las mías y bueno, voy a darla el miércoles 16:30. ¿Quieren que sea a las 17? Para mayor seguridad, la ponemos a las 17 horas. Gracias. Miércoles a las 17 horas. Una consulta, profesor. ¿Sí? ¿Puede haber simulacro del oral? Simulacro del oral. ¿O una prueba piloto para poder saber? Miren, esperen, no, está bien. El simulacro del oral, o lo que en su caso se llame, ustedes a eso tienen que recurrir a un espacio institucional que es EASA, que es un equipo de acompañamiento de los alumnos. Ese espacio institucional que trabaja en paralelo con la Secretaría, creo que de Bienestar Estudiantil se llama, bueno, ustedes pueden pedirlo ahí y seguramente les darán respuesta. Es más, quiero decirles que no tienen que tener ningún tipo de temor ni nada que se le parezca con el oral. El oral va a ser así. Ustedes eligen una unidad y dicen, quiero empezar a hablar de la unidad tal. Bueno, muy bien. Comience hablando por este punto de la unidad. Bueno, comenzarán hablando por el punto que se les indica. Generalmente se va a tratar de uno de los primeros para entrar en tema, o al menos de uno de los primeros de los puntos que están allí previstos, y después el profesor, satisfecho o no con esa exposición, relacionará esa unidad con algún otro tema que esté en otra de las unidades comprendidas en el contenido del examen. Y no va a ser, no les va a clavar una estocada al corazón. Lo va a tratar de ubicar el docente de turno en esa relación para que ustedes seguramente puedan ubicarse y contestar la pregunta. Y así va a transcurrir el examen. Esto no se hace en perjuicio de nadie, se hace en beneficio de todos para que la evaluación sea fluida, sea, si bien no presencial, virtualmente presencial, para que no tengan
ustedes que sufrir ningún inconveniente, ni sean sospechados de nada, porque en las otras, en las escritas, se parte de la base que el alumno quiere trampear, o cómo hacer para evitar que el alumno me trampee, con lo cual estoy pensando un poquito mal el del alumno. En cambio esto es sincero, es nítido, es diáfano, es inmediato. Si hay algún docente arbitrario, esto se ve y queda grabado, por lo tanto, no va a quedar bien parado. Y con eso les dije todo. Pero si quieren hacer el simulacro, vayan por esa vía que seguramente van a encontrar una respuesta. Es más, con la doctora Torres Lastra ya estamos organizando el acompañamiento, ya se publicó si alguno no lo vio. Para los que se quieran sumar, hoy va a salir un grupo de WhatsApp para que todos los interesados estén en un solo lugar juntos y posiblemente hagamos algún simulacro o algo parecido que los que están pidiendo. Así que los que estén interesados, súmense. No sé si tienen alguna duda más aparte de esto. No sé, yo simplemente les voy a contar algo. Hace mucho, mucho tiempo ya, pero cuando nosotros estudiábamos, ni de casualidad nos daban clase de todos los temas. Reales, por ejemplo, tenía 21 bolillas. A nosotros nos daban clase de unos pocos temas. El profesor venía de Buenos Aires o de La Plata, era el doctor Dalmiro Alsina Atienza. Después hubo otros, había adjuntos, había asociados, nunca nos completaban el programa, no era un problema o falta de voluntad de los profesores, era que el número de clases no daba para completar semejante programa. Algunos temas hasta fueron eliminados cuando yo confeccioné el programa nuevo. Y cuando fui titular, también eliminé algunos temas que estaban en el programa. No obstante lo cual, quiero decirles que nosotros sacábamos 2 bolillas, teníamos que estudiar todo el programa, dábamos todo el programa junto. No nos pedían los artículos de memoria, teníamos que saberlo, pero además teníamos que saber las notas de Vélez Sarsfield como comentario. Nosotros aquí jamás les hemos pedido de memoria un solo artículo. El mundo cambió y no sé, será que estoy reblandecido, pero esto no es ni por asomo lo que era antes. Así que quédense tranquilos por ese lado. Les deseo que tengan buenas tardes, espero que la clase les haya servido y que les sirvan las que vienen. Creo que esta misma clase va a ser subida al campus como la anterior. Así que cuídense mucho y nos vemos este miércoles a las 17 horas, si es que el sistema me lo permite. Buenas tardes. Genial, gracias. Cierro. Gracias, profe. Gracias, Brandon. Se ven en YouTube y en la plataforma también se va a ver, en el campus.